Hola, hoy les hablaré sobre un libro llamado Escuelas Creativas. Este libro lo escribió el autor Ken Robinson. Ken Robinson, para poder realizar este libro, pensó bastante en la vida del estudiante. Él veía las deficiencias que ocurrían en los centros educativos y veía tantas historias de las que él nos cuenta en su libro, en sus 10 capítulos. Él nos comenta varias opiniones de profesores, doctores y entre otras personas que estuvieron trabajando para la educación. Él realmente se centraba en poder comprender al estudiante, ya que muchas veces en los centros educativos a los estudiantes no se les da una atención que ellos necesitan. Es lo que él comentaba en su libro, que ahora veremos. Su libro tiene 10 capítulos que tienen conceptos muy importantes en la educación. Bueno, ahora veremos. En su primer capítulo, él nos habla de una historia que dice volver a la base. Y para poder contar esta historia, él narra lo que vivió la doctora Laurie Barron. Esta doctora trabajó en una escuela pública de enseñanza media llamada Smoky Brook de New en Georgia. Esta doctora, estuvo trabajando en este centro educativo, pero ella veía tantas deficiencias que se estaban dando en ese entonces, ya que ella veía realmente las dificultades que se estaban dando en ese entonces. Ella se asombró, ya que muchos le comentaron de que en ese centro educativo llevaba 5 años de estar funcionando. Sin embargo, ya tenía 4 directores que habían renunciado al cargo, y no porque ellos eran ineficientes, sino porque realmente no soportaban, realmente en ese lugar había mucho desorden. Entonces esta doctora decidió ver qué era lo que realmente ella podría hacer en ese sentido. Y ella empezó a pensar en las dificultades que se encontraban dentro de ese centro educativo y poder darle solución a cada problema que hay dentro. Entonces, para eso ella nos decía, entonces comprendimos que necesitábamos conocer a nuestros alumnos. Esta parte es muy importante, ya que ella dice que para que la educación se dé de una forma exacta, los profesores deben de conocer a sus alumnos, entrar dentro de ellos, centrarse en la importancia que conlleva este proceso. Y si los profesores tienen la capacidad de poder conocer a sus estudiantes, verán una manera muy diferente de poder enseñar. Entonces ellos ya sabían cómo sería el comportamiento de cada estudiante. Ella también se basaba en algo muy importante. Decía, creamos una organización de padres y profesores. Ella veía la necesidad que había entonces de poder crear una organización de padres y profesores para que esto vaya inmerso en todo el proceso. Realmente esto ella lo creía muy importante, ya que tanto padres como docentes deben de estar inmersos en el proceso y poder ver la manera de cómo ayudar al estudiante. Y ella nos habla de que en ese tiempo ella creó ideas que se concentraron en un plan de 4 fases. Ella explica exacto cada fase. En su primera fase, ella nos habla de asegurarse de que los alumnos iban a clase. Esto es algo muy importante. Ella decía que los profesores deberían de tomar en cuenta que también se debe de tomar la iniciativa de ver quiénes realmente están llegando al centro educativo. Tienen que ver
que lo importante, la manera importante o la forma importante de ver que los estudiantes asistan a su centro educativo. La siguiente fase es, ella dice que intentaron conseguir que los alumnos se sintieran seguros en el centro escolar. Esto también es fundamental. Ella comentaba de que para que también se vea el proceso, para que se vea que los estudiantes son importantes en el proceso, se les debe de hacer saber que ellos van a estar seguros en ese lugar. Ellos no se sentirían seguros si veían que los estudiantes se estuvieran agarrando, que se estuvieran peleando, entonces ellos no se sentirían en un lugar seguro en eso. Entonces se deben de conseguir que los estudiantes se sientan seguros dentro del centro educativo y que sientan que nada los va a molestar y que nada puede fallar en este proceso. También está el proceso que dice en la fase que dice ayudar a los alumnos a sentirse valorados como individuos. Ella comentaba que muchas veces nadie se interesa por ver el problema que conlleva cada estudiante. Cada estudiante tiene una capacidad diferente, cada estudiante ve diferente las cosas, y entonces esta parte es muy importante, decía ella, de que hacer que los alumnos se sientan valorados como individuos es una parte fundamental, que ella piensa que si se toma en cuenta, todo debe cambiar. También nos habla sobre lo que es la elaboración del plan de estudios que los alumnos necesitaban para tener éxito en el futuro. Cada docente debe de comentar actividades que ayuden en el proceso de los estudiantes para que ellos puedan tener éxito en el futuro. En su capítulo 2, él nos habla sobre cambiar de metáfora, y esta, pues él se basa en la vida de Steve Reese, y él laboraba en un centro educativo de La Salle. Bueno, realmente no, sí laboraba, pero él era un arquitecto en ese entonces, y a Steve Reese le mandaban a que él pueda, bueno, lo contrataron para que él pueda darle una charla a los estudiantes sobre lo que es su trabajo. Y él en ese entonces empezó a dar cuenta de que los estudiantes también deben de tener en cuenta de que, de qué es lo que ellos quieren hacer cuando ellos sean grandes. Y no solamente se les debe de meter pura teoría, sino también se debe de pensar en lo que el estudiante desea hacer cuando sea grande. Y eso fue lo que a él lo motivó a dar esa charla y a poder en un segundo momento también poder realizar otra charla, pero ya fue de su voluntad. Y él planteaba de que es muy importante una educación alternativa. Él comentaba que su propósito es volver a motivar a jóvenes que van mal en los estudios o que ya los han dejado. El encuentro abarcaba toda clase de programas basados en la estrategia, basados en la tecnología, en las artes, en la ingeniería, en iniciativas comunitarias y en proyectos empresariales y técnico-profesionales. Él decía que es muy importante esta forma de hacerle ver al estudiante que es un propósito volver a estudiar, pero ellos deben de tener como base también que si estudian, pues obtendrán algo al finalizar ese proceso. También habla de principios industriales. Esto él nos menciona a modo de que él comenta que el principal objetivo de la fabricación industrial es producir versiones idénticas de un mismo producto. Y menciona también que los artículos que no se amoldan al resto se desechan o devuelven a procesarse. En esta parte él comenta que muchas veces, él hace una comparación con la educación y comenta que muchas veces los profesores
están utilizando el mismo método y el mismo método de enseñanza. Entonces, la comparación que él nos hace es de que se deben de utilizar, bueno, realmente si el profesor ve que sus métodos no están funcionando, él debe de cambiar o mejorar su método o cambiarlo, pero no quedarse con el mismo, porque si él ve que da el mismo resultado, entonces no está funcionando, debe de ser. Y también nos habla de los problemas humanos. Dice que el problema de la adaptación en el sistema educativo es que, para empezar, las personas no son todas iguales. Y él comentaba que esta es una aclaración que los docentes deben hacerle a los estudiantes, hacerles ver que no todos son iguales, que todos aprenden de una manera diferente, que no hay alguien muy inteligente ni alguien menos inteligente, porque él comentaba que tal vez los estudiantes no pueden ser buenos en una materia, pero sí para trabajar en las artes, trabajar en cualquier otra cosa, el estudiante puede ser bueno. Entonces no existen personas que no sepan hacer nada, sino simplemente tal vez personas que no se acomodan a algo que realmente ellos no quieren. Y también tenemos lo que son los mecanismos y organismos. Él comentaba que la educación debe capacitar a los alumnos para convertirse en personas responsables e independientes económicamente. Él comentaba que muchas veces en la educación solo se trataban temas de educación, pero ninguno exhortaba al estudiante a que él pueda tener sus conocimientos claros y para que él pueda ser independiente a futuro. Y es por ello que él ve que es muy importante esto de los mecanismos y organismos. Él también comentaba de que la educación debe capacitar a los alumnos para comprender y valorar su propia cultura. Cuando él nos menciona de que se debe capacitar a los alumnos para comprender y valorar su propia cultura, él nos está dando a entender de que la cultura o una comunidad pues presenta muchos aspectos que están entrelazados entre sí y pues que realmente son sistemas de creencias que practican patrones de trabajo. Y pues este tipo de educación es muy frecuente dentro de las diferentes culturas que existen en el contexto del estudiante. Por ello es muy importante de que el estudiante valore su propia cultura y dé a respetar todas las de los demás. Bueno, ahora nos pasamos al capítulo 3 y en este capítulo él nos habla sobre cambiar las escuelas. Él comentaba algo muy importante en esto de cambiar las escuelas. Él dice que los centros educativos a menudo pues trabajan en una dirección muy distinta, que siempre lo han hecho, y entonces el modelo educativo es en cada escuela incluye prácticas y sistemas pues en la que los educadores implementan todos los días, pero muchos de estos métodos son voluntarios en lugar de obligatorios. Entonces la enseñanza, por ejemplo, la enseñanza apropiada para la edad, una duración que indica clases pues con un tiempo ya inmerso dentro de ello. Y pues dicen que muchas escuelas de las cuales actualmente están en desventaja y han tenido serios problemas en el pasado no han utilizado un espacio para la innovación dentro del sistema. Pues las innovaciones son posibles precisamente por las características que definen a los mismos. Entonces él en esta parte también nos habla sobre normas con margen de maniobra.
Él comenta en esta fase que de todas las escuelas tienen la posibilidad de cambiar su sistema educativo, incluso aquellas en las que los exámenes de alto riesgo han adquirido una importancia extrema. Y también nos habla sobre la historia de dos proyectos. Y él comenta pues que su primer trabajo serio fue que él era uno de los 3 componentes de un proyecto. Y entonces él hablaba prácticamente que al inicio de su carrera profesional participó en 2 proyectos que tuvieron objetivos similares, pero un impacto muy distinto. Y también nos comenta un poco sobre lo que es el fondo del asunto. Y comenta que hay aprendizajes donde quiera que haya alumnos con buena disposición y profesores motivadores. En esta fase él comenta que muchas veces hay estudiantes con buena motivación, pero profesores que tienen deficiencia en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces es importante que los profesores puedan estar innovando y siempre que sigan aprendiendo. Y también es importante que el estudiante se interese en los procesos de enseñanza-aprendizaje para que sea un aprendizaje significativo para él. Ahora hablaremos del capítulo 4. Él habla sobre lo que son los aprendices natos. Cuando él habla sobre los aprendices natos, él comenta de que en los primeros años de vida, comenta él que los recién nacidos tienen una necesidad insaciable de aprender sobre el mundo que los rodea. Por ejemplo, dice que el niño desde que nace empieza a aprender y conforme vaya creciendo va adquiriendo comportamientos, pensamientos y aprendizajes diferentes que le van a servir cuando él vaya creciendo. Y él comenta unas características que son éxtasis y agonía del aprendizaje. En esta parte él comenta que si los niños son aprendices natos, ¿por qué a tantos les cuesta estudiar y les aburre la escuela? En muchos aspectos, esto es debido al propio sistema y a las convenciones por las que se rige. Y comenta que realmente en muchos centros educativos hace falta mucha motivación y por ello es que el estudiante pues tiende a aburrirse y no le pone interés a las clases. También nos habla sobre lo que es la libertad para aprender. Las escuelas libres son una novedad en Reino Unido, como las escuelas concertadas de Estados Unidos están subvencionadas por el gobierno, pero no están obligadas a ceñirse al plan de estudio nacional. Y esto es lo que él comenta respecto a lo que son los aprendizajes natos. También nos habla de la diversidad de la inteligencia. Dice que los primeros años de vida aprenden de una forma prodigiosa sobre el mundo y las personas que les rodean y empiezan a desarrollar algunas de sus capacidades innatas más extraordinarias. Por eso, como él lo decía al principio, de que los niños empiezan a aprender desde que están por primera vez en el mundo. Cada día van adquiriendo nuevos conocimientos, por ello es importante que no se les quite esas ganas de estudiar. Por ello es que en los primeros, dicen que la etapa inicial es una de las etapas más importantes dentro del sistema educativo, ya que desde esa etapa el niño empieza a ver para qué es o para qué será capaz. Nos habla también sobre lo que es el juego en niños. Él dice que el juego, en sus múltiples facetas, desempeña un papel fundamental en todas las etapas de la vida, y especialmente en el desarrollo físico, social, emocional e intelectual infantil. En esta parte él comenta de que en el aprendizaje meramente infantil, como bien se sabe que todas las maestras del nivel infantil deben de ser creativas, deben de tener mucha creatividad, deben de tener una
amor hacia los niños para que ellos puedan crecer y tener un conocimiento muy diverso. Pero esto no solamente se debe de dar en el nivel inicial, sino que él comenta también de que en los demás niveles también es muy importante y se ha comprobado que el juego en todas sus múltiples facetas pues desempeña un papel fundamental en el ámbito educativo, ya que esto mantiene motivado al estudiante y lo ayuda a seguir reforzando su aprendizaje. En el capítulo 5, en este capítulo él nos habla sobre el arte de enseñar y nos tiene algunos tips y él nos dice el poder de enseñar. En esta parte él comenta que el arte de enseñar radica precisamente en equilibrar ambos tipos de enfoque. Por ejemplo, aquí hay dos enfoques. Está el enfoque tradicional y el otro enfoque. Entonces, para poder enseñar se debe de equilibrar estos dos enfoques para que el aprendizaje sea mutuo. También nos habla en la fase de motivar a los alumnos. En esta fase él nos comenta que los buenos profesores saben que no basta con conocer sus disciplinas. En la fase de motivar a los alumnos, esta fase él comenta que es una de las fases muy importantes, ya que los profesores se deben de adentrar y ganarse la confianza de los estudiantes para que los estudiantes puedan contarles sus problemas y así facilitar pues el aprendizaje y que el estudiante le tenga esa confianza de contarle sus cosas a los profesores y los profesores tener esa motivación adecuada para que el estudiante se sienta a gusto con él y sienta esa motivación día a día. También nos habla sobre facilitar el aprendizaje. Él dice, saber cómo y cuándo utilizar la técnica idónea es lo que distingue a los buenos profesores. Pues sí que los profesores se deben de organizar y deben de saber cómo y cuándo utilizar las técnicas. No utilizarla en cualquier momento, no, ellos deben de ver el momento en el que sea justo y necesario el poder insertar ese aprendizaje. También habla sobre tener expectativas. Dice que las expectativas de los profesores influyen de forma determinante en el rendimiento de los alumnos. Dice que para que un profesor pueda llegar a ver que el aprendizaje que está impartiendo es debidamente bien recibido, él debe de tener expectativas y sus expectativas deben de ser positivistas. Por ejemplo, el profesor debe de decir que sus expectativas se cumplirán porque sí. En cambio, si él dice esas expectativas tal vez no se cumplirán y tal vez no, él también está haciendo que estas expectativas no se vayan a cumplir en el proceso. También nos habla sobre capacitar a los alumnos. Él dice que los mejores profesores no son únicamente instructores. Realmente él comenta que muchas veces a los alumnos solo se les da teoría y teoría y teoría, pero no se les capacita como debe de ser. Entonces, para que sean buenos profesores, los profesores no deben de ser solo instructores, sino deben también ser unos capacitadores para sus alumnos. Habla también sobre lo que es la clase invertida. En la clase invertida, el profesor no se coloca delante de un grupo de alumnos para hablarles sobre un tema. En esta fase él comenta de que el profesor debe de ser un profesor que mande alguna tarea por medio de alguna plataforma. Entonces, cuando el estudiante ya tenga esa información, él lo analiza en casa y cuando llegue al centro educativo, el profesor ya no debe de preguntarle, ya no debe de explicar más que todo el tema, sino debe de preguntarles qué entendieron sobre el tema, qué conocimientos tienen, qué conocimientos nuevos tienen y entre otros. Y esto es lo que concierne a lo que es la clase invertida. También habla de una enseñanza creativa. Dice, creatividad es poder poner a trabajar la imaginación. Dice que la creatividad es
poner a trabajar la imaginación. Y la imaginación aplicada es la innovación que consiste en llevar a la práctica nuevas ideas. Pues él comenta que muchas veces existen falsos mitos sobre lo que es la creatividad. Y el primero es que él comenta de que únicamente, mucha gente dice que únicamente aquellas personas a las que se consideran especiales son creativas. Y el segundo es que se limita al ámbito de las artes. La tercera es que no puede enseñarse y la cuarta que solo es posible si uno expresa sus inhibiciones. Y él comenta que nada de esto es real, pues la creatividad se nutre de muchas capacidades que todos poseemos por el simple hecho de ser humanos, pues esto se manifiesta en diversas asignaturas impartidas. Entonces, muchas veces las personas dicen que la creatividad solo lo tienen algunas personas y realmente uno debe de asesorarse a uno mismo, asesorarse de buscar información y todo para poder ser creativo y que uno lo puede lograr, es lo que comenta en su libro. También habla sobre aprender a enseñar. Dice, conocer la materia a fondo a menudo es esencial para enseñar bien, pero nunca es suficiente. Él comenta que el poder especializarse en una materia, pues no realmente siempre va a ser suficiente. Pues tal vez puede ser que uno enseñe bien, pero realmente uno debe de asesorarse de los conocimientos, ya que los tiempos cambian y también las formas de enseñar también, es lo que él comenta. Bueno, ahora hablaremos sobre el capítulo 6. En este capítulo él habla sobre qué merece la pena saber. Y él nos habla sobre, aquí en este capítulo él nos habla de qué es el plan de estudios. El plan de estudios es un esquema estructurado de todo aquello que los alumnos deben saber, entender y poder hacer. El profesor se debe de basar en esto para poder realizar su plan de estudios y así obtener un buen resultado. El segundo dice por dónde empezar. El plan de estudios convencional se centra en una serie de asignaturas específicas, cuya importancia nadie cuestiona. También nos habla sobre lo que son las artes. Las artes cultivan las cualidades de la experiencia humana. En esta parte él dice que las artes son muy importantes, ya que en esta parte el estudiante se va dando cuenta de para qué es lo que él es capaz y ver qué realmente es lo que él quiere hacer. También nos habla sobre lo que es las humanidades y comenta que las humanidades se ocupan del estudio de la cultura humana. Y esta parte él comenta que en la cultura humana, pues cada ser humano sabe cuál es su cultura, sabe cómo se comporta y entre otras cosas. En las artes del lenguaje, él dice que el lenguaje articulado es uno de los rasgos distintos de la inteligencia humana. Y también nos habla sobre lo que son las matemáticas. En sí, él acá nos está hablando de asignaturas que son importantes para el estudiante. Él comenta que las matemáticas en sus múltiples formas ocupan un lugar importante, un lugar fundamental en las prácticas de todas las ciencias. Y bien se sabe que las matemáticas es un papel fundamental en la vida de todos los seres humanos. En el capítulo 7 él nos habla sobre exámenes. En esta fase él nos habla, en este capítulo, perdón, él nos habla sobre algunas fases y una de las fases es, comenta, el rey de todos los exámenes. Es muy difícil evaluar la capacidad creativa si planteamos a un alumno un problema que ya está redactado en papel y le pedimos que escriba respuesta en la hoja. Él en esta parte comenta de que muchas veces los profesores se les da una evaluación, le dan una evaluación tradicionalista a los estudiantes. Y él comenta que lo más importante de que el estudiante adquiera la teoría es de que él la pueda practicar dentro de un campo. Por ejemplo, resolver un problema de la vida real y no tener solo un papel donde escribir respuestas que ya están planteadas. También nos habla sobre la necesidad de la evaluación y los exámenes.
Él comenta que la evaluación es el proceso de emitir juicios sobre los progresos y conocimientos de los estudiantes. Pues realmente en las evaluaciones es cuando el profesor se va dando cuenta de cómo es y cómo ha sido el proceso de sus estudiantes. Él dice que la evaluación, también nos habla sobre la evaluación como aprendizaje. Dice, el registro del aprendizaje demostró que es posible evaluar el progreso de un gran número de alumnos con una serie de pautas consensuadas sin recurrir a exámenes normalizados. Ahora hablaremos sobre el capítulo 8 y en esta él nos habla sobre dirigir con principios. En este capítulo él se basa esencialmente en las funciones de los directores de escuela. Él comenta algo muy importante sobre cómo es dirigir y liderar. Él tiene un concepto muy bonito en esta fase y él nos dice que hay una gran diferencia entre el liderar y dirigir, y él comenta que una de las diferencias es de que el liderazgo es ver hacia el futuro y dirigir es ejecutar el plan. Entonces él nos comenta que es difícil sobreestimar la influencia de un buen líder en la vitalidad y aspiraciones de una comunidad. Realmente el tema de los directores de una escuela y sus funciones es un tema muy complicado, comenta él, pero no difícil de poder aplicarlo, ¿verdad? Él comenta de que en las funciones de los directores de una escuela no solamente tiene que hacerlo todo el director, sino también debe de estar la comunidad en sí y todo el centro educativo para que esto funcione de una manera adecuada. Y él nos habla sobre también las funciones de los directores de la escuela. Y él dice que es difícil sobreestimar la influencia de un buen líder en la vitalidad y aspiraciones de una comunidad. Lo que ya hace rato les comentaba, que él decía de que hay una gran diferencia entre gestionar y liderar. También nos habla sobre hábitos. Él dice que con el fin de obtener resultados, todas las instituciones desarrollan rutinas y procedimientos. Y esto es comprensible. También nos habla sobre lo que son los hábitats. Él comenta que el entorno físico de una escuela no solo influye en su ambiente, sino también en su funcionamiento. Como por ejemplo, él comenta en esta fase de que uno puede dar una buena clase, pero también esto debe de estar inmerso en el funcionamiento, o sea, de cómo es el entorno, cómo es la convivencia entre profesores y personal administrativo de cada centro educativo. Todo esto debe de ir de la mano. En el capítulo 9, él nos habla de algo muy importante, de vuelta al hogar. En esta fase, él comenta que en general los niños y los jóvenes pasan más tiempo fuera de la escuela que dentro de ella. Él comenta que esto es un pequeño como problema, podríamos decirle así, porque él comentaba de que muchas veces los estudiantes, y obviamente es así, de que los estudiantes se pasan más tiempo en la casa que en la escuela. Sin embargo, para que esto funcione de una mejor manera, los padres de familia también deben de estar inmersos en el proceso de educación de sus hijos para que ellos también sientan el apoyo de sus padres en ese proceso educativo. Él acá también nos habla sobre algo muy importante, sobre lo que es un exceso de celo. Él comenta que padres excesivamente protectores es que sus hijos dependerán de ellos toda su vida. Él comenta que está muy bien eso de apoyar a los hijos, pero no en exceso, porque si los padres están muy sumergidos en la vida de los hijos no van a poder solucionar sus problemas al final, o sea, no van a poder solucionar problemas ellos mismos, sino siempre van a necesitar a sus padres y van a pensar que ellos siempre van a estar metidos en ese proceso y ayudándolos en sus problemas.
Él comenta que avasallar para conseguir derechos especiales para nuestros hijos, no. En esta parte, él quiere decir que los padres de familia no deben de conseguir, por ejemplo, algunos triunfos, o no deben de conseguirle las cosas a los hijos ellos mismos, sino ellos deben de ver que sus hijos busquen la forma de superarse y de buscar lo que ellos necesitan ellos mismos, para que no sean dependientes, no sean independientes. Dice, enseñar bien a los hijos. Él dice que la mejor manera de que los padres participen en la enseñanza de sus hijos es la educación en casa, una práctica que ha ganado terreno en los últimos años. Y como lo decía él al principio, ¿verdad? De que para que los padres de familia y los hijos sientan que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mutuo, pues los padres de familia también deben de estar inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Deben de apoyarlos en ese proceso para que sus hijos se sientan motivados, pero tampoco es de que ellos le hagan la tarea, sino que ellos estén en el proceso, pero como apoyo. Y esto es lo que él nos comenta en lo que es enseñar bien a los hijos. En el capítulo 10, él habla sobre cambiar el clima en general. En esta fase, él comenta que las raíces del éxito, él comenta, nuestra herramienta más eficaz para el cambio es modificar nuestra forma de hablar sobre la educación pública. Él comenta en su libro de que muchas veces se habla de la educación pública como algo que no funciona de una mejor manera. O sea, hay malos comentarios sobre lo que es la educación pública, cuando los criterios no deben de ser así. Los comentarios deben ser, como estoy viendo que esto está mal, le voy a ayudar de tal forma. Entonces él piensa que es mejor no hablar, pero sí conseguir cómo apoyar a la educación pública. Dice, líderes inspiradores. Los grandes sistemas necesitan grandes líderes. Cuando él comenta sobre que necesitan grandes líderes, él comenta de que a los estudiantes se les debe enseñar para que ellos puedan ser buenos líderes, para que ellos en un futuro sean inspiradores para otros, para que la historia que ellos tengan sea inspiradora para otros. También nos habla sobre el acoplamiento y coherencia. Él dice que los sistemas sanos funcionan de manera integral, cada componente sustenta a los demás. Como por ejemplo en un centro educativo, todo debe de ser funcional, todos deben de actuar de la mano en sí, todo debe de ser integral. También nos habla sobre una buena gestión de los recursos. Dice que los sistemas educativos eficaces disponen de todos los recursos que necesitan y no son solo económicos. Muchas veces se basan, cuando habla uno de la gestión de los recursos, muchas veces se comenta que solo se basan en lo económico, cuando realmente debe estar basado en todos los recursos, no solo inmerso en lo económico. También habla sobre la responsabilidad inteligente. Él comenta que los alumnos no son los únicos que deben tener un buen nivel de rendimiento, sino también los profesores. Como por ejemplo, él comentaba de que muchas veces los profesores esperan un buen nivel de rendimiento de sus estudiantes, pero ellos a veces no se capacitan. Entonces, esto no debe ser así. Él comenta que tanto alumnos como profesores deben de tener un buen rendimiento y así poder tener un buen nivel de aprendizaje en todo el proceso. Él comenta que la formación debe ser continua. Dice que la docencia es una profesión sumamente exigente. En esta fase, pues él comenta algo muy importante. Él dice que cada vez un profesor no se debe de quedar con la información que ya tiene, sino debe de seguir debe de seguir indagando para que la formación de este docente sea continua y no se quede con solo una cosa. Y esto es todo lo que se realizó, todo lo que, la información que pude
sobre los 10 capítulos del libro de Escuelas Creativas de Ken Robinson. Gracias por su atención.